Efectividad de un individualizado training based on Dynamic Strength Index on sprinting, jumping and change of direction performance in basketball players, a randomized controlled trial. Madre mía, menudo título para empezar la inversión profunda de hoy, ¿eh? Ya, es larguísimo, pero a ver, su traducción al castellano sería algo así como efectividad de un entrenamiento individualizado basado en el índice de fuerza dinámica sobre el rendimiento en sprint, salto y cambio de dirección en jugadores de baloncesto, un ensayo controlado aleatorizado. Exacto, es que ese es el título exacto, palabra por palabra, del documento exhaustivo que vamos a diseccionar hoy. Sí, hablamos de una investigación firmada por, bueno, un equipo grande de académicos, Gerney Plesha, Filip Ukajovic, Asbe Ribic, Chris Bishop, Nate Sharabon y Giga Cousins. Es un trabajo publicado en el prestigioso Journal of Sports Science and Medicine en su volumen 23, publicado en septiembre de 2024. Eso es. Y la misión de nuestra exploración de hoy es francamente fascinante. Vamos a descubrir exactamente cómo la ciencia deportiva de vanguardia está utilizando unas ecuaciones matemáticas de muy alta precisión para evitar que los atletas de élite colapsen. Que colapsen físicamente por culpa de la fatiga al final de una temporada, que es agotadora, claro. Totalmente. Y es un placer sumergirnos en este nivel de literatura científica porque, a ver, lo que hace que este documento en particular sea tan relevante y tan urgente, diría yo, es que no se limita a la teoría de un laboratorio esterilizado, ¿sabes? Claro, no es teoría pura. Eso es. Ataca directamente y con datos empíricos en la mano un problema crónico y devastador en el deporte profesional. Un problema que, bueno, históricamente ha arruinado carreras y temporadas enteras en el peor momento posible. Totalmente de acuerdo. Y, a ver, para entender la magnitud monumental de lo que este estudio propone, primero es vital que quienes nos escuchan puedan comprender y casi sentir el auténtico infierno físico que supone la temporada regular para un jugador de baloncesto profesional. O sea, una auténtica trituradora. Literalmente. Pongamos el tablero de juego sobre la mesa. Estamos hablando de seres humanos que soportan, de media, 5 entrenamientos intensos en la pista cada semana. Que se dice pronto. Y a eso hay que sumarle 2 partidos oficiales de alta exigencia, con viajes continuos de por medio, cambios de hora, hoteles y, por si fuera poco, 2 sesiones obligatorias de levantamiento de pesas en el gimnasio, semana tras semana durante meses. Es una locura biomecánica. Sí, es que con semejante carga destructiva sobre sus articulaciones y músculos, pues la gran pregunta que atormenta a los preparadores físicos es, a ver, ¿qué hacemos con ellos en esa sala de pesas para fortalecerlos sin terminar de romperlos definitivamente? Pues es un rompecabezas dificilísimo, como científico te lo digo. Históricamente, la respuesta de muchos cuerpos técnicos, por pura falta de tiempo o de herramientas de diagnóstico, ha sido adoptar un enfoque de talla única. Lo típico de café para todos, ¿no? Exactamente eso. Se diseña un programa generalizado de mantenimiento, o bien todos los jugadores de la plantilla se dedican a levantar cargas medias, o bien todos hacen unas rutinas estándar de pliometría y saltos. Se trata al equipo entero como si fuera, pues, un ente homogéneo. Ya, claro. Sin embargo, la literatura fisiológica lleva mucho tiempo advirtiendo que esta estrategia generalista es profundamente defectuosa, y lo es porque ignora por completo las fluctuaciones individuales de la fatiga, ignora el estrés del sistema nervioso central y sobre todo los déficits neuromusculares específicos que cada jugador desarrolla de una manera totalmente diferente. O sea, para que nuestra audiencia pueda visualizar lo absurdo de esta talla única, imaginemos por un momento un taller mecánico. Es como llevar a ese taller un deportivo Ferrari hiperrevolucionado y al mismo tiempo un tractor agrícola de gran tonelaje. Me encanta esta analogía. Y claro, le exiges al jefe de mecánicos que les aplique a ambos exactamente el mismo ajuste de motor, la misma calibración de suspensión y la misma presión de neumáticos. Y todo ello basándose en la simple excusa de que, bueno, ambos entran en la categoría de vehículos de 4 ruedas. Claro, es un sinsentido. Totalmente. Si hacemos eso, el Ferrari terminará con el chasis destrozado en el primer bache del circuito y el tractor jamás, pero jamás, tendrá la capacidad de ganar una carrera de aceleración. Esa analogía ilustra a la perfección el problema central. A ver,
El desgaste estructural y mecánico de un base explosivo que pesa, no sé, 80 kilos y está cambiando de dirección bruscamente cada 3 segundos, no tiene absolutamente nada que ver con el desgaste de un pívot de 2 metros y 10 centímetros. De 120 kilos, claro. Eso es, un tío de 120 kilos que se pasa los partidos absorbiendo impactos durísimos bajo el aro. Sus cuerpos sufren microroturas diferentes y su sistema nervioso central se fatiga por vías completamente distintas. Es lógico. Así que si sabemos que la talla única no solo no funciona, sino que puede llegar a ser francamente contraproducente, la ciencia necesita intervenir, necesita proporcionar una herramienta de diagnóstico hiperespecífica, una lente de aumento que nos diga qué necesita cada cuerpo en tiempo real. Y ahí es donde entra el gran protagonista tecnológico y matemático de nuestro análisis de hoy. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Qué es exactamente esa herramienta tan precisa? Porque en el documento de Plesha y su equipo se refieren a ella constantemente utilizando unas siglas, el DSI. Exacto, el DSI, que proviene de los términos en inglés Dynamic Strength Index, o índice de fuerza dinámica. Índice de fuerza dinámica. Vale. Desde un punto de vista puramente biomecánico, el DSI no es, no sé, una máquina rara ni un escáner complejo. Es en realidad una proporción matemática. Una simple división. Una división. Vale. Sí, se calcula dividiendo el resultado de dos pruebas físicas muy concretas y además radicalmente distintas. En la parte superior de la división, en el numerador, tenemos la fuerza máxima que un atleta es capaz de generar durante un salto vertical específico. Un salto conocido como salto con contramovimiento, o CMJ por sus siglas en inglés. A ver, detengámonos un segundo ahí, para asegurarnos de que todo quede clarísimo para los oyentes. Ese salto con contramovimiento, el CMJ, ¿cómo se ve en la práctica en un gimnasio? Pues es el salto clásico que todos haríamos instintivamente si, por ejemplo, quisiéramos tocar el techo de la habitación. El atleta está de pie sobre unas plataformas de fuerza, flexiona rápidamente las rodillas bajando su centro de gravedad, es el contramovimiento, e inmediatamente explota hacia arriba buscando la máxima altura. O sea, pura explosividad. Exacto. Es una tarea puramente balística, hiperexplosiva. Mide la capacidad del cuerpo para utilizar ese ciclo de estiramiento y acortamiento muscular en una fracción de segundo. Perfecto. Entonces tenemos la fuerza de ese salto explosivo arriba en la ecuación. ¿Y qué hay en la parte de abajo, en el denominador? Pues en el denominador se coloca la fuerza máxima obtenida en una prueba llamada tirón isométrico a medio muslo, el IMTP. Y aquí la naturaleza del esfuerzo cambia por completo, ¿eh? ¿Por qué? Porque esta prueba es estática. No hay movimiento visible. El atleta se coloca sobre las mismas plataformas de fuerza de antes, pero esta vez agarra una barra de acero inoxidable que está rígidamente anclada, inmovible, situada más o menos a la altura de sus muslos. Vale, entiendo. A la señal, el jugador tira de esa barra inmovible hacia arriba con toda su alma, durante unos 3 a 5 segundos. Como la barra no cede lo más mínimo, el músculo no cambia de longitud, pero genera una tensión brutal. O sea, pura fuerza estática. Eso es. Esta prueba mide la fuerza máxima pura de ese cuerpo, su capacidad estructural y neural bruta para generar fuerza estática. Entendido. Así que, al dividir la fuerza dinámica y explosiva del salto entre la fuerza estática y brutal de ese tirón isométrico, obtenemos un simple número, un ratio. Y ese número es el famoso DSI. Lo has clavando. Y volviendo un poco a la idea de los vehículos, para hacerlo aún más visual para nuestra audiencia, ese tirón isométrico contra la barra inamovible, esa fuerza bruta estática, representaría el tamaño máximo y los caballos de potencia totales del motor de nuestro coche, ¿no? Sí, tal cual. Nos dice cuánta fuerza bruta hay disponible en total. Por otro lado, el salto explosivo representaría pues la eficiencia de la transmisión de ese coche. Es decir, qué porcentaje exacto de toda esa inmensa potencia bruta del motor es capaz de transmitir al asfalto en apenas unas milésimas de segundo para lograr una aceleración fulgurante. Y si conectamos esto con el panorama general de la preparación física, la utilidad clínica de este DSI resulta asombrosa. Vamos a entrar en los escenarios que plantea el cálculo. Imagina que la ecuación arroja un DSI bajo, que en la literatura científica suele establecerse como un valor igual o inferior a 0,90. Vale, 0,90 o menos. Exacto. Este simple número nos está mandando un mensaje clarísimo. El atleta tiene un motor gigantesco. Su fuerza estática en ese tirón isométrico es descomunal.
Sin embargo, la fuerza que produce en el salto es comparativamente muy pobre. ¿Cuál es el diagnóstico aquí? Pues que tiene mucha fuerza bruta, pero no sabe cómo aplicarla rápidamente. Su transmisión es, por así decirlo, excesivamente lenta. O sea, sería como tener un camión enorme con muchísima potencia intentando competir en una carrera corta contra deportivos. Exacto. Por lo tanto, para este jugador en concreto, prescribirle más series de sentadillas superpesadas en el gimnasio sería un error flagrante. Sería una pérdida de tiempo. Porque su motor ya es lo suficientemente grande. Eso es. Lo que necesita imperiosamente es entrenamiento balístico, saltos continuos y movimientos con muy poca carga para enseñar a su sistema nervioso central a disparar esos impulsos eléctricos mucho más rápido, para optimizar su aceleración. Pues tiene todo el sentido lógico del mundo. A ver, una vez que mides, el camino a seguir se ilumina. Claro, pero observemos la otra cara de la moneda. ¿Qué ocurre si la ecuación arroja un DSI alto, digamos, muy por encima de ese 0,90? El diagnóstico se invierte, supongo. Totalmente. Significa que el atleta es un auténtico muelle humano. Su transmisión es hipereficiente y es capaz de utilizar casi toda su fuerza disponible en un instante superexplosivo. Pero el problema radica en que su motor base, su fuerza máxima pura, es demasiado pequeño y débil. Claro, el motor no da para más. Exacto. Para este individuo, hacer más rondas de saltos pliométricos o sprints en el entrenamiento no solo no servirá de mucho para mejorar su rendimiento, sino que aumentará drásticamente su riesgo de sufrir una lesión articular severa. Se rompe. Literalmente. Lo que su sistema neuromuscular clama a gritos es un entrenamiento puro de fuerza máxima. Cargas muy pesadas que construyan un motor más grande y robusto sobre el cual pueda seguir apoyando, de forma totalmente segura, toda esa explosividad natural que ya tiene. Vale, pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en la investigación que nos ocupa hoy. Porque el equipo liderado por Gerney y Plesha no se conformó con teorizar sobre esto en la comodidad de un laboratorio, que es lo fácil, ¿no? No, no, para nada. Decidieron llevar esta fría fórmula matemática directamente a las trincheras del deporte profesional. Organizaron un ensayo súper riguroso y para ello reclutaron a 43 jugadores de baloncesto de élite. Y ojo, no estamos hablando de aficionados de fin de semana. ¿Qué va, qué va? Hablamos de atletas que promediaban los 19 años de edad y rozaban los 2 metros de altura. Y sobre ellos diseñaron una intervención de 5 semanas. Pero quiero detener el carro un momento aquí para recalcar el contexto, porque como observadora externa me parece una locura. A ver, cuenta. Ejecutaron este experimento justo en las semanas previas al periodo de playoffs. O sea, en el tramo más crítico y estresante de toda la maldita temporada. Fue un diseño metodológico sumamente audaz. Muy arriesgado. Vamos a repasar cómo estructuraron a los participantes. Tenían a estos 43 gigantes y decidieron dividirlos. 16 de ellos fueron asignados al grupo de control. Este grupo continúa haciendo lo que los equipos suelen hacer, ese enfoque tradicional y genérico de talla única del que hablábamos. El que consistía en un entrenamiento básico de resistencia y mantenimiento. El grupo que siguió con la rutina normal de toda la vida, por así decirlo. Exacto. Los otros 27 jugadores conformaron el grupo de intervención, y aquí es donde la ciencia del DSI tomó el mando por completo. Los investigadores evaluaron a estos 27 jugadores y calcularon que la media del DSI de ese grupo se situaba en 0,89. ¿Vale? Partieron el grupo en dos. Los 16 jugadores que presentaban un DSI alto, es decir, los muy explosivos, pero que carecían de fuerza base, fueron asignados de forma exclusiva a un grupo de fuerza máxima pura. O sea, a levantar muchísimo peso. Exacto. Por otro lado, los 11 jugadores restantes que tenían un DSI bajo fueron enviados al grupo de entrenamiento puramente balístico. El protocolo que se les aplicó fue de un minimalismo sorprendente, fíjate. Solamente 3 ejercicios específicos por sesión, realizados 2 veces por semana durante esas críticas 5 semanas. Vale, me vas a perdonar, pero tengo que hacer de abogada del diablo aquí y cuestionar seriamente esto. Adelante. A ver, cualquiera que siga mínimamente el deporte profesional sabe que a 5 semanas de los ansiados playoffs, los cuerpos técnicos hacen exactamente lo contrario. Empiezan a reducir las cargas, a bajar la intensidad en el gimnasio, lo que en inglés se conoce como tailoring. La puesta a punto, sí. Exacto.
El objetivo suele ser que los jugadores lleguen ligeros, frescos y, sobre todo, sin lesiones a esos partidos eliminatorios que lo deciden todo. Hacer un experimento científico, alterando radicalmente las rutinas de atletas de élite en ese momento exacto, bueno, no es básicamente jugar con fuego. Totalmente. Es que cualquier entrenador tradicional pensaría que introducir ejercicios como sentadillas con cargas cercanas al 95% de la capacidad máxima de un jugador justo antes de jugarse la temporada es una receta garantizada para el desastre físico y la fatiga extrema. Pues esto plantea una pregunta importantísima. Y tu sorpresa está más que justificada, ¿eh? Cualquier profesional con años de experiencia en el deporte se llevaría las manos a la cabeza ante el aparente riesgo de alterar variables de carga tan súper pesadas a solo 5 semanas del pico competitivo. Claro, es que es jugártela. La filosofía del tapering o la reducción de carga está, como dices, profundamente arraigada. Y sí, evidentemente entrañaba un riesgo enorme. Pero detengámonos a analizarlo un segundo. Es precisamente ese entorno hostil, ese atrevimiento brutal de los investigadores, lo que le otorga a este estudio una validez ecológica sencillamente incalculable. Validez ecológica. Expliquemos un poco más ese concepto a nuestra audiencia. Verás, la inmensa mayoría de los estudios sobre rendimiento deportivo se llevan a cabo en escenarios ideales. Se hacen en plena pretemporada o utilizan como muestra a estudiantes universitarios de ciencias del deporte que han dormido sus 8 horas. Que no tienen el estrés de una competición profesional, claro. Exacto. Y eso genera unos datos de laboratorio súper limpios, pero a menudo inútiles en la práctica real. Esto, en cambio, es ciencia probada bajo el fuego cruzado real de la fatiga extrema del deporte profesional de primer nivel. Si una intervención tan disruptiva funciona aquí, en medio del agotamiento pre-playoffs, demuestra que el paradigma tradicional de reducir siempre la carga por miedo a las lesiones podría estar profundamente equivocado. O sea, es como probar el chaleco antibalas directamente en el campo de batalla, en lugar de en una galería de tiro controlada. Es el banco de pruebas definitivo. Mejor imposible, sí. Bien, sabiendo el riesgo que corrieron, la pregunta del millón es esta. Después de esas 5 semanas en las que unos levantaron hierro pesadísimo y otros rebotaron contra el suelo siguiendo las órdenes de su DSI particular, ¿valió la pena el riesgo cuando pisaron la pista? Pues vamos a ver los datos. Porque los investigadores sometieron a todos los jugadores a pruebas de rendimiento final, ¿no? Midieron meticulosamente su capacidad para sprintar 20 metros, su agilidad milimétrica en esa famosa prueba 505 de cambio de dirección y, por supuesto, su altura y fuerza en el salto vertical. Entonces, ¿qué revelaron los cronómetros? Pues mira, los resultados son, francamente, un golpe de autoridad sobre la mesa de la preparación física mundial. Cuando miraron los datos del grupo de intervención, es decir, esos 27 jugadores cuyo entrenamiento fue guiado matemáticamente por la métrica de SI, observaron que mejoraron significativamente. ¿En serio? Sí, en sus tiempos de sprint lineal y, de manera muy notable, en la agilidad de la prueba de cambio de dirección. Sus tiempos bajaron. Se volvieron atletas más rápidos, más reactivos y mucho más ágiles sobre el parquet. Madre mía. O sea, mejoraron justo cuando se suponía que debían estar más cansados. Exactamente. Sin embargo, el giro verdaderamente dramático de la investigación y la gran advertencia que todo cuerpo técnico del mundo debería escuchar con máxima atención provino de los datos del grupo de control. Los que hacían lo de siempre. Recuerda que eran los 16 jugadores que simplemente siguieron el entrenamiento tradicional, ese enfoque generalizado de talla única. Bueno, pues este grupo no solo no logró mantener su nivel, es que su rendimiento empeoró de manera consistente y alarmante en absolutamente todas las distancias de sprint medidas. ¡Wow! Fueron más lentos a los 5 metros, más lentos a los 10, a los 15 y a los 20 metros. Experimentaron un declive físico generalizado. Eso es demoledor. Si lo piensas, seguir el entrenamiento estándar, hacer lo que siempre se ha hecho bajo esa mentalidad de talla única, literalmente les estaba haciendo retroceder. Les hacía perder velocidad justo en el instante de la temporada, donde más necesitaban estar a su máximo nivel, para los playoffs. Totalmente. Y para entender el porqué de esta tragedia deportiva, debemos mirar a la fisiología. La explicación biológica detrás de ese hundimiento en el grupo de control es la brutal e implacable fatiga acumulada a lo largo de los 6 meses de competición. Claro, el cansancio pesa. Su sistema nervioso central estaba, hablando en plata, frito. Cuando el sistema nervioso se agota de esa manera, las señales eléctricas que el cerebro envía a las fibras musculares de contracción rápida pierden sincronización e intensidad.
El entrenamiento generalizado y estándar que siguieron no les estaba ofreciendo absolutamente ningún estímulo correctivo. Solo sumaba cansancio. Simplemente añadía más ruido biológico a un sistema que, de por sí, ya estaba colapsado. O sea, estaban cavando un hoyo más profundo con cada sesión de entrenamiento genérico. Exacto. Pero aguarda, porque dentro de todo este torrente de datos del estudio hay una auténtica joya estadística que resulta aún más reveladora. A ver, cuéntame. Cuando los investigadores abrieron el capó del grupo de intervención y analizaron su interior detalladamente, descubrieron que no todos los jugadores mejoraron en la misma medida. El hallazgo brutal fue que casi la totalidad de las mejoras significativas fueron impulsadas por los jugadores del grupo de fuerza. Espera. Los que tenían un DSI alto y levantaron las pesas al 95%. Esos mismos, aquellos que, contraintuitivamente, fueron forzados a levantar cargas pesadísimas a las puertas de los playoffs, fueron los que lograron los saltos de rendimiento más espectaculares de todo el ensayo. El otro subgrupo, el grupo balístico, sí que mostró algunas tendencias positivas en los datos, pero estadísticamente no fueron lo suficientemente grandes como para considerarse significativas. Madre mía. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque la receta aparentemente suicida de prescribir pesas aplastantes a tipos de 2 metros que ya están física y mentalmente agotados de jugar al baloncesto fue la única intervención que realmente salvó su temporada. ¿Por qué actuó como un cortafuegos ante el colapso que sí sufrió el grupo de control? Lo fascinante aquí, y donde la ciencia brilla de verdad, es comprender en profundidad la naturaleza biomecánica intrínseca del jugador de baloncesto. Por el propio diseño del deporte que practican, tienen que saltar constantemente a por rebotes, acelerar de 0 a 100 en los contraataques, frenar en seco para lanzar un triple. Estos atletas están obligados a ser inherentemente dominantes en velocidad. Son muy rápidos de serie. Sí. Sus cuerpos, a través de años de adaptación y evolución deportiva, se han convertido en auténticos muelles humanos. Precisamente por eso, cuando se les mide, sus valores base de DSI ya son de partida altísimos, rozando de media ese 0,89 o 0,90. Tienen unas transmisiones excelentes, son pura explosión. Son veloces y elásticos por naturaleza. A ver, siguiendo con metáforas para nuestra audiencia, que ayudan mucho. Son como gruesas bandas elásticas estiradas al máximo, acumulando un montón de energía potencial. Pero el problema es que los postes de madera a los que están ancladas esas bandas elásticas se están pudriendo y aflojando por culpa de los 6 meses de impactos continuos durante la temporada. Qué buena imagen mental, de verdad es soberbia. La temporada regular es una trituradora. Cada salto, cada sprint en el parquet genera microdaños, y lo que se degrada progresivamente en esos meses no es su elasticidad, sino su fuerza máxima estructural profunda. Pierden la solidez de esos postes de madera. Exacto, pierden los cimientos. Al prescribir de forma muy selectiva a los jugadores con DSI alto ejercicios de altísima carga neurológica, y el documento detalla protocolos formidables, como hacer sentadillas búlgaras divididas trabajando al 95% de su repetición máxima, lo que realmente lograron los preparadores fue reconstruir los cimientos mismos de la fisiología del jugador. Reafirmaron los postes. Reafirmaron los postes. Esa fuerza estructural profunda que ganaron con las pesas actuó como una auténtica armadura biológica, un escudo protector que previnió el colapso neuromuscular generalizado que sí que devoró al grupo de control. ¡Wow! Sin embargo, analizando estos datos así un poco desde fuera, me surge una duda profundamente metodológica que creo que es crucial para la aplicación futura de esta ciencia en la vida real. Si resulta que casi la totalidad de los beneficios notables, los que de verdad rompieron la barrera de la significancia estadística, se concentraron de forma tan abrumadora en el grupo de fuerza, ¿no sugiere esto de alguna manera que la frontera matemática de 0,90 era quizá demasiado alta? Quiero decir, esa línea de corte que fijaron los investigadores al inicio del experimento para separar a los jugadores, si el punto de corte hubiera sido, no sé, 0,85, tal vez aún más jugadores habrían caído matemáticamente en el grupo de fuerza y, por lo tanto, muchos más jugadores habrían beneficiado directamente de ese trabajo con pesas pesadas que resultó ser tan superprotector.
Es una observación crítica y brillante, estoy convencido de ello. Y de hecho resulta tan sumamente pertinente que los propios autores, con una honestidad científica admirable, dedican una porción muy significativa de su discusión en las páginas finales del artículo a reconocer exactamente esta limitación metodológica. Claro, es que es evidente viendo los números. El DSI, aunque es una herramienta matemática precisa, no es una ley inmutable de la física escrita en piedra. La métrica no puede aplicarse de manera universal sin contexto deportivo. El umbral numérico para decidir de forma tajante si un cuerpo humano necesita más fuerza bruta o más velocidad balística varía drásticamente según la naturaleza biomecánica de cada deporte en particular. ¿Tiene sentido? El baloncesto, debido a su carga pliométrica natural tan constante y al perfil alto de sus jugadores, pues seguramente requiere un umbral estadístico muy distinto al que necesitaría, por ejemplo, un jugador de fútbol, un especialista en rugby, un atleta de cricket. Claro, el contexto biomecánico de cada disciplina lo es absolutamente todo. Sin duda. Ese valor de corte de 0,90 fue una apuesta inicial bastante sensata, basada en la relativamente escasa literatura previa disponible sobre este nicho tan específico. Pero los propios resultados del ensayo apuntan con fuerza a que efectivamente, en un deporte tan explosivo y vertical como el baloncesto, una porción aún mayor de la plantilla de lo que se creía necesita priorizar desesperadamente el levantamiento de cargas pesadas y el blindaje estructural. Muy por encima del trabajo balístico adicional para sobrevivir a la temporada, ¿no? Así es. Bueno, pues llegados a este punto del camino, creo que es el momento perfecto de recopilar los grandes aprendizajes de esta inmersión profunda, desde una perspectiva puramente científica y sobre todo desde su aplicación práctica en las canchas de todo el mundo. Totalmente. La conclusión de este estudio resuena alta y clara para cualquiera que trabaje en el rendimiento humano. Seguir aplicando programas de resistencia y fuerza genéricos a toda una plantilla es, en el mejor de los escenarios, terriblemente ineficiente y, en el peor, directamente perjudicial y limitante a finales de temporada. Exacto. La verdadera innovación reside en individualizar meticulosamente el entrenamiento de cada atleta utilizando métricas de precisión quirúrgica, como el índice de fuerza dinámica. Y, muy en particular, la clave del éxito parece centrarse en solventar los déficits de fuerza máxima en perfiles de atletas que ya son, por la pura naturaleza de su deporte, dominantes en velocidad. Es que esa es la clave de todo el artículo. Abordar esos déficits no es simplemente una vía rápida para rascar unas cuantas milésimas de segundo en un sprint o sumar un par de centímetros en un salto. Es, de manera mucho más profunda y fundamental, la construcción de un escudo biológico indispensable contra el inmenso y destructivo desgaste natural que impone un calendario competitivo despiadado. Esta ecuación matemática, literalmente, salvó a esos jugadores de caer por el precipicio del agotamiento justo antes de la fase más importante del año, los playoffs. Es que representa, en su máxima expresión, el paso evolutivo que necesitábamos. Pasar de entrenar cuerpos basándonos en la simple intuición del entrenador, la costumbre o la tradición histórica, a entrenar sistemas biológicos complejos basándonos en la biomecánica clínica más rigurosa posible. Es, simplemente, cambiar el paradigma del deporte de élite por completo. Un cambio de paradigma monumental, desde luego. Y bueno, para quienes nos escuchan y desean adentrarse por sí mismos en los fascinantes recovecos metodológicos, en las tablas estadísticas completas y los protocolos exactos de levantamiento de esta investigación, animamos fervientemente a buscar, descargar y leer el artículo original en su totalidad. Lo recomendamos 100%. ¿Recordamos el título? Effectiveness of an Individualized Training Based on Dynamic Strength Index on Spring Jumping and Change of Direction Performance in Basketball Players, de Plesha y sus colaboradores, publicado en el Journal of Sports Science and Medicine. Y por supuesto, si los oyentes disfrutan y valoran este tipo de análisis científicos exhaustivos, recuerden seguir nuestro canal, suscribirse y activar las campanitas y notificaciones para no perderse absolutamente ninguna de nuestras futuras exploraciones de la ciencia deportiva al más alto nivel. Porque, bueno, como hemos visto hoy a lo largo del análisis, la ciencia del rendimiento humano avanza a pasos agigantados y siempre hay un nuevo horizonte o una nueva ecuación matemática lista para redefinir los límites de lo que creíamos que era posible en el deporte. Así es. Y antes de poner el punto final y despedirnos por hoy, nos gustaría dejar a nuestra audiencia con un último pensamiento un poco provocativo, volviendo brevemente a la esencia de ese diagnóstico biomecánico individual. Adelante con ello.
Si vemos que atletas de élite de casi 2 metros de altura, que cuentan en su día a día con el inmenso respaldo de cuerpos técnicos que manejan presupuestos millonarios y que están siendo monitorizados con tecnología a punta 24 horas al día, siguen compitiendo con profundos desequilibrios completamente invisibles entre su fuerza estructural y su reactividad elástica, Es para pensarlo, ¿sí? siendo ahora mismo ocultos en la sombra dentro de nuestras propias rutinas físicas diarias. ¿Qué fugas estructurales en nuestra propia transmisión personal o en nuestro motor biológico nos están robando la energía y la salud articular en el día a día sin que nos demos cuenta, simplemente porque jamás nos hemos parado a medirlas con precisión? Es una reflexión excelente. Es algo en lo que, sin duda alguna, merece la pena pensar la próxima vez que vayamos al gimnasio. Hasta la próxima inmersión